Imagina esto por un momento. Un niño de apenas 13 años cae en agua helada. Su corazón se detiene. Los médicos intentan todo. 1 hora pasa. 2 horas. 3 horas completas sin un solo latido. Los aparatos dicen que ya no hay nada que hacer. Su piel está fría. No respira. Está muerto. Pero entonces, algo imposible sucede. Lo que pasó esa noche dejó sin palabras a doctores con más de 20 años de experiencia. Y lo que te voy a contar hoy va a hacer que te cuestiones todo lo que creías saber sobre la vida y la muerte. Esta es la historia real de John Smith. Y te aseguro que no vas a creer lo que pasó. Quédate hasta el final, porque lo más increíble aún no te lo he contado. Comencemos. El 14 de enero del año 2015, en un pequeño pueblo de Missouri, Estados Unidos, sucedió algo que la ciencia todavía no puede explicar del todo. Un niño estuvo clínicamente muerto durante 3 horas completas. Sin pulso, sin respiración, sin actividad cerebral. Cualquier doctor te dirá que después de unos minutos sin oxígeno, el cerebro empieza a morir. Que después de 15 o 20 minutos, el daño es irreversible. Que después de 1 hora, bueno, ya ni siquiera intentan revivirte. Pero John Smith estuvo 3 horas así. Y no solo volvió a la vida, volvió completamente normal. Sin daño cerebral. Sin secuelas. Como si nada hubiera pasado. Esto no es una película. No es ficción. Es un caso real que fue documentado por médicos, investigado por científicos y que terminó siendo noticia en todo el mundo. Hoy vamos a revisar cada detalle de lo que pasó esa noche. Vamos a hablar con calma, paso a paso, para que entiendas por qué este caso sigue siendo un misterio que desafía todo lo que sabemos. Porque lo que le pasó a John Smith no debería ser posible. Y sin embargo, pasó. Para entender esta historia, primero tienes que conocer a John Smith. John era un chico normal de 13 años. Le gustaba el básquetbol, pasar tiempo con sus amigos y como cualquier adolescente, le encantaba divertirse. Vivía con sus padres adoptivos, Joyce y Brian Smith, en un pueblo tranquilo llamado St. Charles, cerca de un lago grande que se llamaba Lake Saint-Louis. Era invierno. Hacía mucho frío. El tipo de frío que te congela las manos en segundos. El lago estaba completamente congelado. Una capa gruesa de hielo cubría toda el agua. Para los niños del pueblo, eso era como un patio de juegos gigante. Ese día, 14 de enero, era un día normal. John había salido con 2 amigos después de la escuela. Solo querían caminar sobre el hielo, explorar un poco, hacer lo que hacen los chicos de esa edad. Nadie pensó que algo malo podría pasar. Pero el hielo, aunque se veía sólido, no lo era en todas partes. Había zonas donde era más delgado, más frágil. Y ellos no lo sabían. Eran alrededor de las 3 de la tarde. Todavía había luz. Los 3 amigos estaban jugando, riendo, caminando por el hielo como si fuera tierra firme. Y entonces, se escuchó un crujido. Un sonido seco. Como cuando pisas una rama. Pero más fuerte. El hielo se rompió bajo sus pies. Los 3 cayeron al agua helada. Imagina ese momento. El frío del agua golpeándote como miles de agujas. No puedes respirar. No puedes gritar. Tu cuerpo entra en shock inmediato. 2 de los amigos lograron salir rápido. Se aferraron al hielo y con esfuerzo se impulsaron hacia afuera. Estaban en pánico, tosiendo, temblando. Pero John no pudo salir. El hielo siguió rompiéndose bajo sus manos. La corriente bajo el agua lo llevó hacia abajo. Se hundió. Sus amigos gritaron su nombre. Buscaron en el agua oscura. Pero no lo veían. John había desaparecido bajo el hielo. Y así comenzó la peor pesadilla que una familia puede vivir. Los amigos corrieron a pedir ayuda. Llamaron al 911. En minutos, llegaron los bomberos y el equipo de rescate. Pero había un problema enorme. No sabían dónde estaba John. El lago era grande. El agua estaba completamente oscura. Y el hielo seguía siendo peligroso. Los rescatistas no podían simplemente saltar a buscarlo porque ellos también podrían morir. Pasaron 15 minutos. Luego 20. Luego 25. Cada minuto que pasaba, las probabilidades de encontrar a John con vida se hacían más pequeñas. Todos lo sabían. Finalmente, después de 25 minutos bajo el agua helada, uno de los buzos logró encontrar el cuerpo de John. Lo sacaron del agua. Su piel estaba gris.
sus labios morados, su cuerpo rígido por el frío extremo. No respiraba, no tenía pulso. Los paramédicos comenzaron a hacerle resucitación cardiopulmonar de inmediato. Presionaron su pecho una y otra vez. Le dieron respiración artificial. Usaron todo lo que tenían. Nada funcionó. Lo subieron a la ambulancia y lo llevaron corriendo al hospital más cercano, el Hospital St. Joseph West. Durante todo el camino, los paramédicos siguieron intentando. Presionaban su pecho sin parar. Le conectaron aparatos. Le inyectaron medicinas para intentar que su corazón reaccionara. Nada. Ion llegó al hospital completamente muerto. Había pasado ya más de una hora desde que cayó al agua. El equipo médico del hospital tomó el control. Doctores, enfermeras, especialistas, todos trabajando al mismo tiempo. Le conectaron más máquinas. Le pusieron tubos para intentar oxigenarlo. Probaron con descargas eléctricas para reiniciar su corazón. Nada. El reloj seguía corriendo. 1 hora y media. 2 horas. Uno de los doctores principales, el doctor Ken Sattere, estaba ahí. Él ha contado después lo que vivió esa noche. Y dice que nunca en su vida había visto un caso así. Normalmente, después de 30 o 40 minutos sin pulso, los doctores se detienen. Porque saben que ya no hay nada que hacer. El cerebro ya murió. Aunque lograran hacer que el corazón vuelva a latir, la persona quedaría en estado vegetal. O peor. Pero esa noche, el doctor Sattere siguió intentando. No sabe bien por qué. Algo le decía que no se rindiera todavía. Mientras tanto, Joyce, la mamá de Ion, llegó al hospital corriendo. Le dijeron que su hijo estaba muerto, que llevaban casi 3 horas intentando revivirlo, que no había respuesta. Joyce entró a la sala donde estaban trabajando con Ion. Vio a su hijo ahí, inmóvil, frío, rodeado de doctores que ya se veían cansados, derrotados. Y entonces Joyce hizo algo que cambió todo. Se acercó al cuerpo de su hijo, puso sus manos sobre él y comenzó a orar en voz alta. Joyce es una mujer de fe profunda, y en ese momento ella no estaba pidiendo un milagro pequeño. Estaba pidiendo algo imposible. Ella oró con toda su fuerza. Le habló a Dios. Le pidió que le devolviera a su hijo. Los doctores siguieron trabajando alrededor de ella. Nadie la detuvo. Y entonces, después de 3 horas completas sin un solo latido, los monitores comenzaron a sonar. El corazón de Ion latió. Una vez, luego otra vez, y otra. Débil, irregular, pero estaba latiendo. Los doctores no podían creerlo. Se miraron entre ellos, confundidos, sorprendidos. El doctor Sattere ha dicho después que en ese momento sintió que algo más grande que la medicina estaba sucediendo. Ion Smith acababa de regresar de la muerte. Pero la historia no termina ahí, porque lo que pasó después es igual de increíble. Cuando el corazón de Ion comenzó a latir de nuevo, el hospital completo se quedó en silencio. Nadie sabía qué decir. Joyce, la mamá, cayó de rodillas llorando. Pero no de tristeza, de alivio, de gratitud, de algo que ella no podía explicar con palabras. Los doctores comenzaron a estabilizarlo. Le pusieron más medicinas. Lo conectaron a máquinas que lo ayudaban a respirar. Pero todos sabían la verdad. Todos sabían que aunque su corazón estuviera latiendo, el daño cerebral sería terrible. Una persona que pasa 3 horas sin oxígeno en el cerebro no sobrevive normal. Si sobrevive, queda en estado vegetal. O con daños tan graves que no puede hablar, ni moverse, ni reconocer a nadie. Esa era la realidad que todos esperaban. Trasladaron a Ion a otro hospital más grande, el Cardinal Glennon Children's Hospital, donde había especialistas que podían cuidarlo mejor. Durante los siguientes días, Ion estuvo en coma, conectado a máquinas, sin despertar. Los doctores le hicieron estudios del cerebro. Buscaban daños. Buscaban señales de que algo estaba mal. Y lo que encontraron los dejó completamente confundidos. El cerebro de Ion estaba bien. No había daño significativo. No había áreas muertas. No había hinchazón grave. Era como si esas 3 horas sin oxígeno nunca hubieran pasado. Pero eso era imposible. La ciencia dice que es imposible. Y sin embargo, los estudios no mentían. Pasó una semana. Los doctores comenzaron a reducir la sedación. Querían ver si Ion despertaría. Y si lo hacía, ¿en qué estado estaría? Todos esperaban lo peor.
Que abriera los ojos pero no reconociera a nadie. Que no pudiera hablar. Que no pudiera moverse. Pero cuando John despertó, abrió los ojos, miró a su mamá y le dijo: «Mamá, ¿qué pasó?». No solo despertó completamente normal. Hablaba bien, reconocía a todos, sabía quién era, recordaba su vida. Los doctores no lo podían creer. Algunos lloraron. Otros simplemente se quedaron callados, sin poder explicar lo que estaban viendo. John pasó 16 días en el hospital. Durante ese tiempo, fue recuperándose cada vez más rápido. Hizo terapia física para recuperar fuerza. Pero no necesitó terapia para el cerebro. Porque su cerebro estaba funcionando perfectamente. En menos de un mes, John salió del hospital caminando por su propio pie. Cuando la noticia se difundió, el mundo entero quedó impactado. Periódicos de todos los países hablaron del caso. Programas de televisión, revistas científicas, documentales. Todo el mundo quería saber. ¿Cómo es posible? El doctor Jeremy Garrett, otro de los médicos que trató a John, dijo algo que se volvió famoso. «No tengo ninguna explicación médica para esto. No hay forma de que este niño esté vivo. Y mucho menos de que esté normal». Otros doctores dijeron lo mismo. Revisaron el caso una y otra vez. Buscaron alguna explicación científica. Y no la encontraron. Algunos dijeron que tal vez el agua helada protegió su cerebro. Que el frío extremo hizo que su cuerpo entrara en un estado especial donde necesitaba menos oxígeno. Es cierto que el frío puede ayudar en algunos casos. Pero no en este nivel. No después de 3 horas. Otros dijeron que fue la oración de su mamá. Que fue un milagro. Que fue la mano de Dios. Joyce, la mamá, siempre ha dicho que ella sabe lo que pasó. Para ella no hay duda. Fue un milagro. ¿Y cuando ves los hechos? Es difícil no pensar lo mismo. Han pasado varios años desde esa noche de enero del 2015. John Smith hoy está completamente sano. Terminó la escuela. Fue a la universidad. Tiene una vida normal. No tiene secuelas. No tiene daños. No tiene nada que indique que estuvo muerto durante 3 horas. Es como si nunca hubiera pasado. Su historia se volvió tan famosa que hasta hicieron una película sobre él. Se llama Breakthrough, que significa milagro en español. Salió en el 2019. John y su familia han viajado por todo el mundo contando su historia. Han hablado en iglesias, en programas de televisión, en conferencias. Y siempre dicen lo mismo: esto fue un milagro. Pero más allá de las creencias de cada quien, hay algo que no podemos negar. Este caso desafía todo lo que sabemos sobre la muerte y la vida. Los doctores no tienen explicación. La ciencia no tiene explicación. Puedes creer en milagros o no. Puedes creer en Dios o no. Pero los hechos están ahí. Documentados. Verificados. Reales. Un niño de 13 años cayó en agua helada. Pasó 25 minutos bajo el agua. Llegó muerto al hospital. Los doctores intentaron revivirlo durante 3 horas completas sin éxito. Y entonces su corazón volvió a latir. Y no solo eso. Se recuperó completamente. Sin daño cerebral. Sin secuelas. Algo que los mejores doctores del mundo dicen que es imposible. Y sin embargo, sucedió. Hay casos así en la historia. No muchos. Pero existen. Casos donde la ciencia se queda corta. Donde las explicaciones no alcanzan. Donde algo más grande parece estar en juego. ¿Qué fue lo que realmente pasó esa noche en ese hospital? ¿Fue el frío del agua lo que protegió su cerebro de alguna forma que no entendemos? ¿Fue la fuerza de la oración de su madre? ¿Fue simplemente suerte? ¿Una casualidad estadística de 1 en 1000 millones? ¿O fue algo más? Algo que no podemos medir con aparatos. Algo que no sale en ningún libro de medicina. Yo no tengo la respuesta. Nadie la tiene. Pero lo que sí sé es esto. Hay cosas en este mundo que todavía no entendemos. Hay momentos donde todo lo que creemos saber se pone en duda. Hay historias como la de John Smith que nos recuerdan que quizás, solo quizás, hay más en esta vida de lo que podemos ver y explicar. Cada quien sacará sus propias conclusiones. Cada quien creerá lo que su corazón le diga. Pero esta historia es real. Pasó. Está documentada. Y es una de las más increíbles que he contado en este canal. Ahora te toca a ti decidir. ¿Qué crees que pasó realmente esa noche? ¿Fue un milagro?
¿Fue la ciencia que todavía no entendemos? ¿O fue algo más? Déjame tu opinión en los comentarios. Me encanta leer lo que piensas. Y si esta historia te dejó pensando, si te puso la piel de gallina, si te hizo cuestionarte cosas, dale like a este video. Compártelo con alguien a quien le gusten estos temas. Y suscríbete al canal para seguir explorando casos impresionantes. Casos reales. Misterios sin resolver. Historias que desafían la lógica. Porque al final del día, el mundo está lleno de cosas que no podemos explicar. Y eso es lo que lo hace fascinante. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces, sigue cuestionando todo.